¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios elegiría a un profeta que intentaría huir de su misión? La historia de Jonás no es simplemente un relato para niños, es un espejo que refleja nuestras propias dudas, miedos y prejuicios. Hoy te invito a sumergirte en una aventura que transformará tu manera de ver el amor divino, el perdón y la fuerza de un llamado que desborda toda lógica humana. Imagina el reino de Israel dividido hace casi 3000 años. Por un lado, la identidad de un pueblo elegido. Por otro, el temor a un imperio despiadado que aplastaba todo a su paso, Nínive, la capital de Asiria. Allí los guerreros enemigos erigían pirámides de cráneos humanos como trofeos de guerra. Las murallas de las ciudades parecían impregnadas de un grito macabro que advertía a cualquiera que osara resistirse. En ese contexto tenso, Dios habló a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo con voz firme: «Levántate y ve a Nínive, proclama contra ella, porque su maldad ha llegado delante de mí». ¿Podrías tú, con tu convicción y tu fe, dirigirte a quienes consideras tus peores enemigos y ofrecerles esperanza? Jonás, sorprendido y desconcertado, sintió que le pedían lo imposible. ¿Cómo predicar a quienes devoraban ciudades y se regocijaban en la sangre de sus víctimas? Para él, Nínive era el símbolo de todo lo que Israel odiaba. No podía imaginar que Dios quisiera darles una oportunidad de arrepentirse. En lugar de obedecer, Jonás huyó. Pagó un pasaje en un barco rumbo a Tarsis, quizá pensando que allí hallaría la distancia suficiente para escapar de la mirada de Dios. Tal vez soñó con esconderse en el extremo del mundo conocido, convencido de que un profeta podía evadir al Creador. Pero, ¿acaso alguien puede huir del amor divino? Mientras Jonás dormía en la bodega, Dios desató una tormenta tan violenta que los marineros sintieron la vida escapárseles entre los dedos. Las velas amenazaban con romperse, el mástil crujía y el agua se colaba sin piedad. En su pánico, cada marinero clamaba a su propio Dios, mientras Jonás permanecía ajeno, sumido en un sueño profundo. El capitán, desesperado, bajó a buscarlo y le ordenó que despertara y clamase a su Dios por misericordia. ¿No resulta irónico que un pagano entendiera la gravedad de la situación antes que el profeta? Finalmente, tras lanzar suertes, los hombres supieron que Jonás era el culpable. Él confesó: «Soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que hizo el mar y la tierra firme». Aquel reconocimiento fue la chispa que desencadenó el siguiente acto de la historia. Los marineros, en un acto de obediencia sorprendente, arrojaron a Jonás al mar embravecido. La tormenta amainó de inmediato, como si las olas y el viento acataran la orden del Señor. Pero para Jonás, aquella caída al abismo no fue el final, sino el comienzo de un encuentro con el corazón de Dios. Un gran pez lo tragó, y durante 3 días y 3 noches, el profeta permaneció en las profundidades, rodeado de oscuridad y agua. ¿Qué pensamientos cruzarían por su mente? Quizá rememoró las palabras del salmista: «¿A dónde me iré de tu espíritu? Si subo al cielo, allí estás; si en el Seol hago mi estrado, he aquí, tú estás». En el vientre del pez, Jonás se enfrentó a su propio egoísmo y a la imposibilidad de escapar del amor divino. Allí no había distracciones ni excusas, solo el silencio y el latido de su conciencia. En ese espacio claustrofóbico nació una oración que aún hoy resuena en los corazones de quienes han experimentado una prueba profunda. Jonás clamó con gratitud anticipada: «Desde el seno del Seol clamé, y tú oíste mi voz. Me echaste a lo profundo, en el corazón de los mares, y las corrientes me envolvieron, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mas yo te invocaré, tú me responderás, del vientre del Seol clamarás mi voz». No era una súplica de miedo, sino un acto de fe. Sabía que Dios transformaría su crisis en liberación. Al tercer día, el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás sobre tierra firme. Aquella expulsión fue como un nuevo nacimiento. El profeta emergió a la luz del sol con un corazón renovado y dispuesto a cumplir su misión. Ya no huiría de lo que Dios le encomendaba, por difícil o peligroso que pareciera. Ahora bien, ¿por qué es tan impactante este pasaje? Primero, porque nos revela que Dios no desecha a quienes fallan. En lugar de abandonar a Jonás, lo utilizó para profundizar su fe y luego lo envió de nuevo a la misión. Segundo, porque muestra que el amor de Dios trasciende fronteras y enemistades. Si Dios pudo perdonar a un imperio cruel, ¿no puede extender su gracia a cualquiera que se arrepienta? Y tercero, porque nos confronta con nuestra propia resistencia. ¿Cuántas veces hemos preferido huir de un llamado incómodo? ¿Cuántas veces hemos deseado que otros reciban el juicio que nosotros mismos tememos? Imagina ahora a Jonás, de pie frente a las puertas de Nínive. Su voz temblorosa anuncia un mensaje breve pero contundente: dentro de 40 días, Nínive será destruida. No pronuncia grandes sermones ni ofrece soluciones humanas. Solo proclama la palabra de Dios con humildad y urgencia. Entonces ocurre lo impensable: los habitantes de la ciudad, desde el rey hasta el más humilde, se visten de saco y ceniza.
Declaran ayuno general, ordenan que hombres y animales se abstengan de comida y bebida, y claman a Dios con fervor sincero. Un cambio radical que supera todo cálculo político o temor a la represalia. Al ver su arrepentimiento, Dios decide no destruir la ciudad. Se arrepiente del juicio anunciado y extiende su misericordia. Esta respuesta divina nos deja perplejos. ¿Acaso Dios cambia de opinión? No, su naturaleza es siempre constante, pero su voluntad revela que la misericordia es su camino preferido. Él ansía la redención más que la condena. Sin embargo, el profeta, lejos de regocijarse, se enfurece. Su corazón se endurece ante el perdón concedido a quienes él consideraba indignos. En su ira, desea la muerte antes que aceptar la gracia para sus enemigos. Pero Dios, con infinita paciencia, utiliza incluso una planta que crece y muere en una noche para enseñarle a Jonás la importancia de compadecerse de aquellos que no conocen el bien del Señor. Pero la historia no termina ahí. Tras la amarga lección de la planta, Dios se vuelve hacia Jonás y le plantea la pregunta que atraviesa siglos de reflexión: ¿tienes derecho a enfurecerte por la planta? Jonás, aún dolido por la pérdida de aquella sombra, apenas puede articular una respuesta. Su corazón, tan presto a resentirse por la destrucción de una simple planta, demuestra cuán estrechos pueden ser nuestros afectos cuando no comprenden el valor infinito de una sola vida humana. Nínive, con sus más de 120.000 almas y sus incontables animales, merece compasión mucho más que esa planta que creció y murió sin esfuerzo ni mérito propio. ¿Qué nos enseña esta comparación tan sorprendente? Primero, que nuestra perspectiva suele estar dominada por lo inmediato y lo personal. Nos preocupamos por aquello que nos afecta directamente, por nuestro confort o nuestra comodidad, y olvidamos el clamor de los que sufren lejos de nuestra mirada. Jonás se aflige por la sombra perdida, pero no por el destino de una ciudad entera. ¿Cuántas veces nosotros cerramos el corazón a personas cuyas vidas no conocemos, a comunidades que enfrentan crisis o a enemigos a quienes solo vemos como obstáculos? Segundo, descubrimos que el amor de Dios no se mide por méritos ni por afinidades. Él derrama lluvia sobre justos e injustos, hace brotar la hierba y permite que florezca la planta sin distinguir raza, credo o condición. Esa gracia indiscriminada revela un misterio mayor. Dios ama la creación en su totalidad y su compasión supera nuestra lógica de premios y castigos. Cuando Jonás observa la misericordia divina hacia Nínive, debería regocijarse, pero su mente humana no alcanza a comprender la generosidad infinita que extiende el perdón. En ese momento culminante, Dios no solo corrige la amargura de Jonás, sino que le muestra el corazón mismo de la redención. El profeta aprende que una misión puede parecer absurda desde la razón limitada, pero es perfectamente coherente con el plan divino de restaurar todo lo perdido. Nínive no era simplemente un blanco de juicio, era una oportunidad para que la salvación llegara más allá de las fronteras de Israel. Esa misma invitación se extiende hoy a cada creyente: llevar la luz a quienes viven en la oscuridad, abrazar a quienes consideramos imposibles de alcanzar. Al reflexionar en la historia de Jonás, surgen preguntas que nos atraviesan el alma. ¿A quiénes hemos etiquetado como indignos de amor? ¿En qué ocasiones hemos preferido el castigo antes que la misericordia? ¿Cuántas veces nos hemos negado a ofrecer una segunda oportunidad, aun cuando sabemos que nosotros mismos la necesitamos? Si el Señor se complace en perdonar a un imperio cruel, ¿cómo no nos desafiará a extender ese mismo perdón a nuestro prójimo, a aquel que nos ha ofendido o al extraño que nos causa recelo? Además, la figura de Jonás anticipa el mensaje de Jesús. El mismo que se comparó con el profeta que estuvo 3 días en el vientre del pez, muestra que la verdadera revolución espiritual nace de la muerte al ego y del renacimiento en la gracia. Cristo no vino a condenar, sino a salvar. En su vida, enseñanza, muerte y resurrección, encontramos la culminación de la misericordia que comienza en la historia de Jonás. Su ejemplo nos llama a vivir no según la ley del ojo por ojo, sino según la ley del amor incondicional. La arqueología moderna ha confirmado la magnitud de Nínive y la ferocidad de su imperio. Las ruinas descubiertas en la colina de Cuyunjik revelan palacios, murallas y relieves que muestran reyes asirios imponiendo su dominio. Sin embargo, más allá de los restos materiales, permanece la huella espiritual de un pueblo que, en un instante de arrepentimiento colectivo, detuvo el avance de la espada y se volvió al Dios verdadero. Esa transformación de masa nos interpela. ¿Podría un cambio semejante ocurrir en nuestra sociedad si millones decidieran clamar a Dios con sinceridad? Para aplicar esta historia a nuestra vida diaria, podemos comenzar reconociendo nuestras propias Nínives interiores, esos rincones del alma donde guardamos resentimiento, rencor o indiferencia. Podemos orar por las personas con las que mantenemos conflictos, pedir a Dios que transforme nuestro juicio en compasión y abrir la puerta a la reconciliación. Así como Jonás necesitó experimentar la misericordia para convertirse en mensajero, nosotros también requerimos humildad para llevar esperanza donde reina el desaliento.
En el canal Los Misterios del Evangelio hemos explorado secretos y curiosidades que desafían la mirada superficial de la Biblia. La historia de Jonás nos recuerda que cada relato sagrado es una invitación a descubrir el corazón de Dios y a cuestionar nuestras propias limitaciones. Si te has sentido identificado con el profeta reacio, te invito a dejar atrás tus excusas y abrazar la misión que Dios te confía, sin importar cuán inesperada o incómoda parezca. Hoy, cierra los ojos un instante y visualiza la ciudad que más temes visitar, la persona a quien más le rehuyes o el proyecto que te aterra a emprender. Imagina que, al igual que Nínive, ese lugar o esa situación puede experimentar un renacer si decides clamar por la gracia divina y ofrecer tu voz de esperanza. Recuerda que el Señor anhela usar incluso a los más imperfectos para cumplir sus propósitos y que tu obediencia, por pequeña que parezca, puede desencadenar una ola de transformación. La aventura de Jonás concluye con un interrogante abierto. ¿Seremos capaces de amar como ama Dios, sin límites ni condiciones? La respuesta depende de nuestra disposición a dejar morir el ego y a renacer en la misericordia. Que la vida de este profeta nos inspire a levantarnos cada día con valentía, a desafiar nuestros prejuicios y a llevar la luz del Evangelio a todos los rincones donde aún reina la sombra. Si esta historia ha tocado tu corazón, te animo a compartir este vídeo con quienes necesitan descubrir el misterio de la gracia. Suscríbete al canal para seguir explorando relatos bíblicos que revelan el rostro oculto de Dios y activa la campanita para no perderte ningún misterio. Juntos podemos formar una comunidad dispuesta a amar sin medida y a extender el perdón que hemos recibido. El viaje apenas comienza y tu participación es clave para que más almas encuentren el camino de la redención.